Hola Carmen, pues es un gusto para mí estar aquí hoy contigo. Pues la verdad es que no solamente porque eres una gran intérprete y pues también eres una gran referencia por todo el trabajo que has hecho tú y pues las generaciones anteriores en cuanto a sentar diferentes bases para que la interpretación sea una gran profesión, sino también por todo el trabajo que has realizado más allá de la interpretación, como es todo el trabajo que realizaste para el Festival Cervantino, toda esa conexión de diferentes culturas, de dar a conocer más el amor que se nota que tienes por nuestro país también y por las diferentes culturas. Y pues también el trabajo que hiciste como agregada cultural de México, que es un poquito parte de lo mismo, ¿no? El ir más allá de lo que es la labor del intérprete y de nada más decir, bueno, me quedo con hacer puentes lingüísticos y con conectar personas a través de los idiomas, sino realmente ir y conectar seres humanos, países, culturas que pueden ser muy diversas y a mí eso es algo que me llega completamente al corazón y por eso me encanta poder estar aquí, me encantaría estar a tu lado, pero bueno, ya tendremos oportunidad de tomarnos un cafecito al lado y de platicar mucho más. Espero que muy pronto, Tania. Espero que Verás que muy sí. pronto. Agradezco mucho tus palabras de introducción. Lo que me ha impulsado muchísimo siempre ha sido la imagen de mi país. He estado en la interpretación, he estado en otras actividades, pero siempre con la idea de dar una buena imagen de México. Me concienticé cuando vivía yo en Brownsville, Texas. Nosotros nos fuimos muy chicos con mis papás a la frontera. Mi papá era arquitecto y lo mandó el gobierno a hacer obra en Matamoros y Reynosa. Cuando llegaron, nosotros éramos muy chicos, yo iba a cumplir 5 años apenas. Mi mamá vio que no había nada en Matamoros. Entonces tomaron la decisión de cambiarse, a cambiar la idea de quedarse en Matamoros e irse a Brownsville. El proyecto iba a durar 5 años, el proyecto que fue a desarrollar mi papá. Se quedaron 21 años. Casi todos esos años los viví yo en Brownsville y luego me vine a estudiar interpretación a México. Vivíamos rodeados de estadounidenses que tenían una idea vaga o mala de lo que era México. Nos decían que claro que conocían México, perdón, que conocían Tijuana. Claro. Y mis hermanos y yo dijimos, pues México más que Tijuana. Y ahí me nació la inquietud. Cuando me vine a México, decidí estudiar en México. Mi papá dijo, bueno, ¿quieres ser intérprete, traductora? Me buscarte escuelas y buscó en Europa y en Canadá, etcétera, etcétera. Le dije, no, 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 no. Yo me quiero ir a México porque quiero conocer mi país. Cuando vamos a México, vamos a ver a la familia y nos llevas de viaje a un lado a otro, pero no es conocer a fondo mi país. Y eso me motivó a siempre dedicarme a las relaciones internacionales. Mi último año de high school, no sabía yo todavía qué quería hacer. Dije, bueno, pero a lo mejor algo así de diplomacia, algo de relaciones internacionales. Y me topé con una película que se llama Charade, Ujú. con Cary Grant y Audrey Hepburn. Y a través de las diferentes escenas, sobre todo donde ella aparece interpretando en la cabina con micrófonos, audífonos, equipo de sonido y todo, y entra Cary Grant y le dice que hay un problemón y que se tienen que ir, agarra y abandona la cabina y se va. Afortunadamente tenía una colega en la otra cabina y se metió en su lugar. Todo esto me llevó a querer ser intérprete. Así empecé mi carrera en el Instituto de Intérpretes y Traductores, el entonces IIT, y me gustó mucho la carrera, sobre todo la parte de interpretación.
hacíamos traducción, estudiamos algunos francés, algunos ruso, porque se saturó el grupo de francés y estudié 2 años ruso, pero en el fondo quería yo realmente estudiar alemán y sigo todavía ahí queriendo estudiar alemán y me propuse que este año iba a tomar un curso de alemán y eso me viene porque mi mamá y mis tías estudiaron en el colegio alemán toda su vida. Mi tía, la mayor de las hermanas de mi mamá, estudió toda su carrera de medicina en Múnich. O sea que el alemán me identifico con ese idioma y cuando mis tías y mi mamá se reunían, platicaban en alemán y me quedó ese gusanito, ahí lo tengo. Fíjate que sí, eso siempre pasa y yo creo que es bien cierto. A mí los profesores cuando estudié interpretación, ya sabes, siempre surgía la duda, ¿no? Entre los mismos estudiantes de ¿y qué idioma me recomienda? ¿Y cuál cree que es el idioma del futuro? Y algunos, no, pues chino o tal. Y al final siempre el consejo que daban y que yo creo que es el mejor consejo que pueden dar realmente es estudia un idioma con el que tú te identifiques y que realmente te llame, porque si vas a estudiar un idioma solamente porque es que es el que en el futuro va a haber trabajo o porque se me va a dejar dinero, ni lo vas a aprender, ni lo vas a disfrutar, ni lo vas a entender. Y bueno, sabemos perfectamente además que para interpretarlo no es solamente el me aprendo el vocabulario y me aprendo el idioma, sino es realmente el apasionarte por la cultura también de los países que hablan ese idioma, de las personas, el Sí. adentrarte mucho más allá. Y si no tienes esa pasión y esa conexión, no, pues ni al caso, realmente. No solamente es ser bilingüe, es también ser bicultural Ujú. y entiendes más a la gente, a los pueblos, etcétera. Claro que no vas a hablar. Nosotros no tenemos la ventaja que tienen los europeos, que hablan varios idiomas y que fue de cierta manera la manera en que empezaron muchos intérpretes, porque eran europeas, eh, habían venido a México hacía tiempo, dominaban el español y hablaban 3, 4 idiomas. Y nosotros nos enfocamos a tener 3 idiomas. Después del español y inglés era el francés. Y también estudié francés un tiempo y fuimos conociendo a los demás intérpretes que hacían la cabina de alemán, que hacían la cabina de francés, además de la de español, claro. Y fuimos conociendo un poquito de su cultura y de por qué eran como eran. Y ayuda mucho la parte esta cultural para entender muchas cosas, entender a la gente. Sí, totalmente. Y digo, la ventaja, como bien mencionas, que tienen en Europa, pues todo que ver con las fronteras, ¿no? No es, nosotros aquí tenemos una extensión territorial inmensa que a fin de cuentas para llegar digo, y nuestra frontera sur, pues se habla también español. Entonces, al final, para llegar a un país al que se hable ya otro idioma, al menos en el sur, tenemos que irnos ya muy al sur y solamente tenemos a Brasil y al norte, pues es la única opción, pero nuestro país es tan grande que no tiene nada que ver con ese intercambio que hay en Europa. Incluso yo también, por ejemplo, lo noté cuando estaba estudiando, los compañeros que tenía, pues todos tenían mínimo 3, 4 idiomas y de los considerados exóticos, ¿no? De polaco, alemán, ruso, todos idiomas varios y vastos por donde lo vieras. Pero claro, porque son familias multiculturales, que la mamá viene de acá, el papá de acá, y además viven en un tercer país, entonces aprendieron las 3 lenguas desde chiquitos y
es un mundo completamente diferente al que conocemos nosotros aquí en México, Y totalmente. claro, y tú tienes un hermano en Polonia, ¿no? Sí, sí, de hecho me acordaba Casado tanto con de eso. polaca, ¿no? Sí, Pues, ahorita que comentaste tú que querías estudiar el alemán por esa raíz que sientes tú con el alemán, de las charlas, de lo que sentías del arraigo familiar, pues igual a mí me pasa un poco lo mismo con el polaco. Llevo unos años, he tomado cursos, pero bueno, todavía falta un muy buen trecho para poder dominar el polaco porque creo que no es está, un idioma muy sencillito, digamos, ¿verdad? está complicado, pero bueno, sí, ya le decía a mi sobrina, cuando mi sobrina tenía 5 años, le decía yo que yo estaba a su nivel de idioma. Le decía, sí, mi amor, yo hablo como tú, a tu nivel en polaco, así que ahí vamos. Pero bueno, poco a Así poco, es. pero sí existe esa conexión definitivamente. Todo lo que surge a través de tu deseo y mi deseo de ser intérpretes y cómo nos va llevando la vida por diferentes caminos y acabamos, como en tu situación, con una cuñada Pola, por ejemplo, ¿no? La verdad es que sí, muchas veces ni te imaginas en dónde vas a terminar, ¿no? A mí lo que te comentaba me llamaba mucho la atención que fueras egresada del Instituto de Intérpretes, sobre todo viniendo de una época en la que era mucho más común que esas generaciones de intérpretes fueran pues más de hechas de vida que de estudios, ¿no? Y ya Así nos es, platicaste ahorita tu historia y el por qué viene y el de dónde viene ese interés de estudiarlo. Y así la vida nos va llevando realmente por caminos que nunca sabes en dónde vas a terminar y al final acabas pudiendo compartir caminos, vida y trayectorias con gente que ni te imaginas, ¿no? Y con colegas tan maravillosas como tú, gracias, muy afortunadamente. amable. Y como tú. Ay, muchas gracias. Fíjate que lo que dices, por ejemplo, del instituto, para mí sigue siendo el IIT. Yo di clases de interpretación ya en el ICIT, años después de haber salido del IIT, pero nos topamos con los primeros intérpretes que nosotros conocimos en el IIT. Y parte de nuestra formación en el IIT fue precisamente empezar a conocer a los intérpretes que existían en ese entonces. Yo pertenezco a la primera generación que salió del instituto y empezamos a oír estos nombres y sabíamos que eran los grandes intérpretes del momento. Ahí, por supuesto, que tengo que mencionar a la persona que a mí me impactó muchísimo desde que entré al instituto y empecé a oír de los colegas que ya estaban interpretando como profesionales y una gente a la que siempre he llamado hasta el día de hoy mi giganta. Y mi giganta fue Italia Moraita. Y te voy a decir por qué. Italia Moraita fue mucho más que un intérprete. Oíamos hablar de los congresos, estos gigantescos que había en ese entonces, conferencias, congresos mundiales que se venían aquí a México a hacer esos congresos, y los manejaba Italia Moraita. Pero qué esfuerzo tan grande. Por supuesto que no he realizado ninguno de esos congresos gigantescos mientras estudiaba, pero un día pues se aproximaba la Olimpiada, iba a llevar a cabo aquí en México, y la señora Moraita fue a platicar con el director del IIT, que en ese entonces era Jacob Kaczynski, trabajaba muy de cerca él no era intérprete, él era más bien escritor, pero
trabajaba con Juan Luis Álvarez Gallú. De profesión él era médico, pero también era intérprete. Entonces se reunió con ellos y me imagino que les dijo, bueno, me va a tocar organizar toda la parte lingüística de la Olimpiada y quiero saber si hay alumnos que ya hayan terminado la carrera para que trabajen piano. Y Juan Luis seguramente le dio una lista. Creo más que Juan Luis se la haya dado que Jacobo, porque Juan Luis era intérprete conocido y de muchos países. Le entregaron una lista y un día nos convocaron en el instituto y dieron los nombres de los intérpretes que iban a formar parte del grupo de intérpretes de la Olimpiada. Pero para esto teníamos que tomar un curso ya para prepararnos a la Olimpiada, en la Olimpiada. Y ese curso lo dio Bernard Ponet y Miguel Ángel Corso, los dos ya intérpretes muy conocidos, etcétera. Fue una aduana tremenda. Bueno, yo dije, a lo mejor me equivoqué de profesión, yo no sirvo para esto. Nos dieron, creo que el curso duró más o menos 2 meses y nos dieron unas revolcadas pavorosas y que con la interpretación simultánea y que con la interpretación consecutiva para allá de niveles altísimos. Y afortunadamente pasé el curso y trabajé en la Olimpiada. La señora Moraita me dio mi primer trabajo profesional y ese fue en el 68. Fue toda una experiencia. No hice las grandes conferencias. Las conferencias muy importantes las hicieron los intérpretes que vinieron de fuera y los intérpretes ya muy afamados aquí en México, pero fue una experiencia extraordinaria. Y ahí mismo aprendí mucho más cosas técnicas en el curso, técnicas que no habíamos tenido en el instituto y fue me permitió ingresar al mundo profesional con más elementos, me ayudó muchísimo y siempre le estaré agradecida a la señora Moraita y ahí empezamos a conocer intérpretes, terminó la Olimpiada y de vez en cuando nos llamaban a participar en conferencias, siempre conferencias, esos mundiales. Y te voy a contar una de mis primeras experiencias en una conferencia, quizás no fue mundial, pero fue una conferencia grande. Me tocó trabajar con un colega que respeté muchísimo, se llamaba Eberto Sein, un hombre ya muy mayor, pero con una facilidad para la interpretación y su delivery era excelente y todo esto. Me tocó trabajar con él un día. Fui cargando todos los diccionarios que te puedas imaginar, como se trabajaba en ese entonces. Claro. Pesadísimos, una mochila, un termo con agua. Y al final del día, por supuesto que puse mis diccionarios en la mesita, ¿no? Y un diccionario era gigantesco, pesadísimo. Simon and Schuster, enorme, pesaba horrores. Terminé el día trabajando con él y le dije, le hablaba en inglés. Well, Mr. Sain, it has been an honor for me to work with you. And
I certainly learned a lot from this experience. Y volteó y me dijo, no, 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 Carmen. I must congratulate you. Y bueno, no sabes lo que sentí, me dice. I want to congratulate you on your marvelous dictionary. Entonces, muy humildemente, di las gracias, empaqué otra vez todos mis diccionarios y todo. Me felicitó por mi gran diccionario. Fue una de mis primeras experiencias. Antes no te dijo, te felicito por esa fuerza en los brazos. On your marvelous dictionary. Bueno, pues, thank you so much, Mr. Sain. It's been a pleasure. Le ¿No? hubieras dicho, of course, it's not only the face. Y estaba frente a uno de los monstruos de la interpretación, ¿no? Claro. Y después siguieron otras conferencias y tuve la oportunidad de conocer a la mayoría de las intérpretes que trabajaban profesionalmente ya en México. Ciertamente el grupo de la señora Moraita, una persona a la que quise muchísimo también fue Bárbara Gómez. Y trabajé bastante con Bárbara Gómez. Ella hacía la cabina de español-inglés igual que yo y tomaba del francés. Yo solo tengo inglés y español, yo nunca he usado el francés para nada. Y de repente, salía ella de la cabina en su media hora, regresaba, le pasaba yo el micrófono y también cuando terminó una de esas interpretaciones, me dijo, Bancalari, I must tell you something. Yes, Mrs. Gomez. You whistle all the time. Le dije, but not while I'm interpreting or when you're interpreting. Me dijo, no, but when you start picking up your things or when we can go out for lunch, you whistle all the time. Le dije, yes, you're right. I whistle all the time. Y te cuento esto porque vas agarrando confianza. Nunca, afortunadamente en esa época me dijeron, well, it's been nice meeting you. Así con carita de que, pues sigue luchando, niña, porque no llegas, ¿no? Ajá. Y conocí a Simon Folk, sí, pero hacían otra cabina. Y otro monstruo de la interpretación fue Daniel Wolf. Y Daniel Wolfowitz fue una gran intérprete, estuvo muy involucrada en la organización de la Olimpiada, no solo como intérprete, sino que Pedro eh, Ramírez la había invitado para hacer otras tareas dentro de la organización y era un deleite escuchar a Daniel Wolfowitz, aunque casi siempre hacía la cabina de francés, pero ver cómo manejaba el idioma, cómo se comportaba ella en cabina, cómo se manejaba para transmitir la idea, las ideas. Todo eso te va formando Ujú. si estás abierta para ello. Tengo hasta ahora la costumbre de, en mis medias horas, salir de la cabina, irme a tomar un cafecito, comerme todas las galletas que encuentre y regresar a la cabina. Nunca dejo la cabina ni media hora de descanso. Salgo 10 minutos y regreso. Para oír a mi colega, si necesita mi colega algún apoyo, si se le va la palabra, si se le fue la cifra, pero para aprender de su manera de interpretar. Una de las intérpretes que más admiré y a la que siempre iba yo a escuchar en mis
medias horas era Georgina Marín. Georgina Marín, para empezar, me gustaba mucho su estilo. Tenía un estilo maravilloso para interpretar. Y de repente yo oía que el orador decía algo. Dije, ahora a ver cómo lo resuelve Georgina. ¿Qué va a hacer con esto? Y bueno, una clase de interpretación. Y yo estaba en el público, no estaba ni siquiera en la cabina, me metí al público para escucharla. Y lo sigo haciendo cuando quiero escuchar un intérprete que me gusta su manera de interpretar, su, su manera de transmitir las ideas, porque nosotros no repetimos las cosas, lo que se dice. Nosotros interpretamos. Y hay quienes lo logran de maravilla. Y estar escuchando a esos intérpretes que tú admiras y que dices, híjole, ¿cómo va a decir esta palabra? Te sale con una palabra exacta o no exacta, pero da la idea. Hombre, es una chulada, una verdadera chulada. Ya me salió lo norteño. Y cuando alguien logra esa magia, ¿no? Realmente, de poder hacerlo con su propio estilo y poder apropiarse de ese mensaje, pero transmitir exactamente la misma idea sin que sean las mismas palabras, porque muchas veces pasa, yo creo, que el público que habla los dos idiomas tiende a juzgar al intérprete por palabras y a decir, no, no, eso no fue lo que dijo porque esa no fue la palabra que utilizó tal, sin conocer realmente cuál es la misión del intérprete o cuál es la labor completa que hacemos, que al final es transmitir el mensaje, transmitir la idea completa. Y, y nosotros como intérpretes, pues también cuando escuchamos a otros intérpretes tienes un oído bien diferente, ¿sabes? Oh, Estás oh, sí, escuchando completamente con otra intención. Y sí, absolutamente. escuchar a quienes lo logran hacer magistralmente de esa forma tendiosa, sí te puedes quedar perdido y aprendes un montón, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí también me encanta escuchar y hasta anotar, ¿eh? Yo igual, cuando he tenido la fortuna de interpretar con colegas que ya tienen muchos más años de trayectoria, siempre estoy tomando nota de igual, de a veces de algunas soluciones, de algunas, incluso palabras, ¿no? Que yo digo, a lo mejor yo eso lo hubiera dicho en 2 palabras, 3 palabras y lo dijo en una sola y lo dijo perfectamente. Claro, esa era la solución perfecta, me encanta. Y lo anoto para, como nota mental también de, sí, perfecto, ahí está. Y yo creo que es la única manera también en la que tú mismo vas enriqueciendo y vas fortaleciendo tu propio estilo y vas haciéndote tú solo también mejor, porque si no, pues te quedas en lo que estás y así no, Y, no pega. y vas adquiriendo experiencia. Muchos intérpretes que empiezan me dicen, bueno, ¿cómo se adquiere la experiencia? Me dice, se adquiere con trabajo. Y cuanto más trabaja uno, más experiencia adquiere. Sí y no, sí y no. La experiencia, esa curiosidad Ujú. que debe tener el intérprete, cómo resolver. Obviamente tus bases las vas haciendo más sólidas, tú solita, tú solito, porque estudias, porque investigas. Yo observo mucho desde cómo llega el colega. Todos vamos con un nervio ahí que ahí ¿Lo sigues está. sintiendo? Desde que me contratan, desde que yo sé que voy a tener que X o Y conferencia, empieza el nervio y digo, "Uf, aquí tengo que estudiar más, Claro. no sé mucho de esto y la bendita computadora que te lleva
a investigar, te ayuda mucho en tu investigación. Y a veces pongo YouTube para oír intérpretes que ni conozco. Hay una conferencia y esto me meto y escucho a ese intérprete o esa intérprete y te vas formando, te vas formando. Tú, siempre he dicho que cada uno de nosotros es una marca. Ujú. Tania Saldívar interpreta, ¿no? Sí, totalmente. Vamos